tardes, amigos. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Personas y Testimonios. Hoy vamos a hablar del Camino de Santiago. Se llama así a una serie de rutas de peregrinación cristiana de origen medieval que confluyen en la tumba del apóstol Santiago el Mayor, en Santiago de Compostela, de la Comunidad Autónoma de Galicia. Hay distintas rutas y la manera de hacerlas pues tiene varias vertientes hacer el camino. Una vertiente sería la histórica, la artística, el disfrutar de la belleza del paisaje, y otra sería pues la parte humana y espiritual, que es disfrutar del compañerismo, de la amistad, de la hospitalidad, de la oración, de la reflexión y hasta de la conversión. De todo esto vamos a hablar con una persona que sabe mucho de ello, que es Antonio Céspedes Mimbrero. Es vecino de Villanueva del Río, próximo a nuestra localidad. Trabaja en Renfe, pero está incardinado en la asociación Villae Naevae de la ruta jacobea Camino de la Frontera. Es comendador de la Orden Santiaguista de Villanueva del Río. Muy buenas tardes, bienvenido y muchas gracias por acceder a Muchas gracias a vosotros por atendernos. Nos gustaría saber mucho y se nos agolpan las preguntas, pero bueno, vamos a ver lo que nos da tiempo a hacer y a exponer aquí a nuestros telespectadores en el tiempo que tenemos. ¿Nos podrías hacer una breve reseña histórica de lo que es el Camino de Santiago? Sí, el Camino de Santiago en sus orígenes forma parte de una respuesta a la inseguridad que había en los caminos en la Edad Media. Había personas que iban comerciando por los caminos, pero también había personas que eran peregrinos que sufrían las inclemencias y los atropellos por parte de la gente y de las poblaciones cuando iban peregrinando. Entonces, en el siglo XII, a principios del siglo XII, pues hay un grupo de personas que se acogen al voto de Santiago y se dedican a defender y a proteger este tipo de personas. Y esto da lugar a un movimiento que enfoca lo que es la peregrinación y defiende, pues, evidentemente, nuestra fe cristiana, católica, dentro de la Iglesia, y que permite que se ayude, que se acoja a aquellas personas que no encuentran amparo en el camino de la vida. Es muy difícil este asunto porque hoy en día pues, la vida está como está. Históricamente pues, se han creado albergues de peregrinos a todo lo largo y ancho del mundo con este sentido. La Orden de Malta, que está presente aquí en Lora, no es ajena a ello. Y bueno, desde aquella época pues, se han ido sucediendo este tipo de peregrinaciones a Santiago de Compostela, y este camino es un camino histórico que ya existía en la época romana, pero que se va perdiendo un poco en la época musulmana, pero que se vuelve a recuperar en la Edad Media, ya como camino de peregrinación, pero también como camino militar. Lora del Río, evidentemente, es un cruce de camino, ya incluso con la Mestra, y sirve como población forrajera, de dotación y de habituallamiento al esfuerzo de la guerra de la Reconquista sobre el Reino de Granada. Y esto es un poco lo que hace, por eso se denomina Camino de la Frontera, porque es un camino de nexo de unión que unía, digamos, las estructuras militares desde la propia Orden de Santiago, uniendo todas las poblaciones frente a Granada. Esta frontera duró unos 250 años, que en la banda morisca pues, no se criaban tomates, ni se criaban lechugas, no había manera de comer, y tenía que existir un camino de habituallamiento. Este es el origen del Camino de la Frontera y, por ende, de nexo de unión con el Camino de Santiago. Muy bien. Las rutas de Santiago que en la actualidad existen, ¿tú las podías enumerar? Bueno, enumerarlas todas denominar. Es muy difícil. Aquí en España hay unas cuantas. Sí, las más conocidas. Porque hay otras en Francia, según tengo entendido. Sí, ¿no? en Francia hay muchas también. Todos los caminos conducen a Santiago. Lo mismo que todos los caminos conducen a Roma, todos los caminos conducen a Santiago. Incluso cuando un peregrino sale de su casa, lleva su camino de Santiago, su camino interior. Dicho eso, pues los más conocidos normalmente son los caminos del norte. El camino del norte, que propiamente dicho, el camino francés y los caminos portugueses de la costa también. Pero hay infinidad de caminos que ya están documentados
y que se inscriben dentro de lo que es los Caminos de Santiago, que están dentro del Jacobeo, dentro de la Organización Internacional de Caminos de Santiago, en el cual nosotros estamos incluidos. Si vamos al inventario de asociaciones incluidas dentro del Camino de Santiago, si nos vamos a la provincia de Sevilla, pues hay dos asociaciones, una que es Vía de la Plata, la Asociación de Amigos del Camino de Sevilla, Vía de la Plata, y la Asociación Villaena de Baez, Camino de Santiago de la Frontera. Tengo que decir que la Asociación de la Vía de la Plata de Sevilla son hermanos nuestros, hemos recibido el apoyo desde primera hora, que entablamos los primeros contactos con ellos, y la verdad tenemos una relación de hermandad extraordinaria. Sí, extraordinaria, la verdad es que sí. Y hacemos una serie de celebraciones a lo largo del año, como es la Traslatio del Apóstol Santiago, que se celebra el día 30 de diciembre, que no es muy conocida, pero que lo celebramos en la iglesia de Santiago de Sevilla, y se hace por el rito mozárabe, el rito hispano que existía antes de que vinieran los musulmanes aquí. Yo os animo que lo conozcáis, la verdad que es un rito precioso. Bueno. Y también, evidentemente, pues se celebra la festividad de Santiago el Mayor, y en Villanueva del Río, que tiene su iglesia parroquial de Santiago, pues llevamos ya un par de años que estamos trayendo un grupo de cantantes, cantores, digamos, que están interpretando cánticas de Santa María del siglo XIII, con lo cual estamos haciendo un esfuerzo importante de recuperación de la música medieval en esta zona. Y cultural. Y cultural, sí, sí. Bueno, nosotros también nos dedicamos a recuperar la historia, el patrimonio, nuestras costumbres, que están un poco olvidadas. Porque no hay que olvidar que en nuestras poblaciones de Andalucía nos falta un escalón poblacional, la de la gran emigración de los años 60. ¿Verdad? Que son unos cuantos de miles, cientos de miles. Exactamente, es decir, ahí hay un escalón que todo ese acervo cultural que podíamos tener no está donde debe estar, está fuera. Sí, sí. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, primero, porque esas personas que quieran regresar puedan regresar y traigan ese acervo cultural y recuperar lo que se ha perdido, que es nuestras costumbres y la gastronomía, todo ese tipo de cosas que nosotros, bueno... Estáis en ello. Estamos en eso. A mí me llama mucho la atención el tema de ser comendador. Tú eres comendador. Eso suena... No, eso suena... Pues soy el primer servidor, ¿eh? Eso suena... ¿Qué es una encomienda? ¿Nos lo podías explicar? Sí, vamos a ver. Nosotros en el año 2012 hicimos nuestra regla de la encomienda y reconstituimos la encomienda de Santiago de Villanueva del Río. Hablamos con el sacerdote en su momento, que en aquella entonces era don Antonio Garramilla. Sí, eso ha existido, esa encomienda ha existido antes de ahora. Sí. Entonces, hablamos con el sacerdote, hablamos con las autoridades eclesiásticas, no hubo impedimento, y en octubre del 2012 se juramos regla. Esto digamos que hay una cúpula dentro de la Orden de Santiago que tiene que autorizar todo eso, ¿o cómo va eso? La Orden de Santiago es autónoma. Quien lo autoriza es el arzobispado. El arzobispado. Digamos que lo autoriza el vicario. Sí. Y bueno, pues hicimos nuestras entrevistas, no hubo impedimento, vuelvo a decir, y se hizo. Es cierto que somos un grupo pequeño de personas que tratamos de vivir dentro de la fe, dentro de nuestros conocimientos y con la dirección espiritual de nuestros sacerdotes. Sí. Somos autónomos, pero que nos dedicamos a lo que normalmente no se ocupa nadie, que es ayudar y hacer lo que no se ve. Claro. Es que la infraestructura de todo esto y poner en marcha todo esto tiene un trabajazo enorme. Sí, la verdad que ¿Cuánto tiempo lleváis con esto? Llevamos 15 años con esto. 15 años. 15 años con esto. Sí. Pero tengo que decir que las satisfacciones son enormes, porque cada vez que nos hemos acercado a una población, el sacerdote del lugar, en fin, encantadísimo. Os han facilitado las cosas mucho. La mayoría de los sitios. No en todos los Vosotros casos. os constituisteis como asociación por el tema civil, ¿no? Exactamente. El nombre de Villaena de Baez, ¿qué quiere decir? Pues Villaena de Baez es el nombre latín de Villanueva, que significa la villa de la barca, la villa de la nave. La Villanueva del Río. Villanueva del Río, porque había una barca. Sí. Y bueno, pues allí también había un cruce de camino, también de fluvial,
de trasiego de mercancía en la época romana entre Córdoba y Sevilla. Ya. Porque eso lo tenemos en la memoria, pero no lo sabemos poner en valor. Entonces vosotros os constituís como asociación, empezáis a trabajar en todo esto y tenéis ya prácticamente diseñado el camino de la frontera. Sí, el camino está todo señalizado con flechas amarillas. ¿Desde dónde a dónde? Pues concretamente desde la iglesia de Santiago, de la línea de la Concepción, hasta los Santos de Maimona. Estos son unos 600 kilómetros. La parte correspondiente de Cádiz lo lleva a la Asociación Jacobea Gaditana, que tiene su responsabilidad en Cádiz. Y tiene desde la línea hasta Olvera. Olvera, siendo población de Cádiz, allí se bifurca el camino de la Vía Serrana y se llama propiamente dicho ya Camino de la Frontera. Una parte se dirige hacia Sevilla, hacia la Catedral de Sevilla, y la otra parte da la vuelta sobre la frontera del Reino de Castilla, en este caso del Reino de Sevilla, bordea el Reino de Sevilla con el Reino de Córdoba y también enlaza con lo que es la Orden de Santiago de San Marcos de León. Y también defendía la Orden de Santiago la banda portuguesa. Entonces, blanco y en botella, frontera por todos lados, Sí. no podía... Pero entonces, para hacernos nosotros y los telespectadores una idea de por dónde transcurre esto, por nuestras provincias de Cádiz, Sevilla, luego pasa a Badajoz, sí, y de ahí a la Vía de la Plata. A la Vía de la Plata, Enlaza, directo hasta directo a Santiago de Compostela. Nosotros enlazamos en los Santos de Maimona con la Vía de la Plata. ¿Cuántas localidades hay implicadas 28 poblaciones. en este proyecto? Vamos a ver si se implican algunas poblaciones más, como zonas de influencia, como es Casariche, Mollina, la Rodea de Andalucía, porque la frontera describe un arco sobre el Reino de Granada y todas esas poblaciones están afectadas. De hecho, sus patronos de la población son Santiago, de Apóstol. O sea, y vosotros habéis ido haciendo este trabajo consensuando con los distintos municipios, tanto con la administración local como con la eclesiástica, sí. ¿no? Todo lo que se refiere a... ¿Y os han facilitado las cosas sí, totalmente? La verdad, no, es más, nos han facilitado y nos han apoyado. Por ejemplo, en Llerena, cuando llegamos a Llerena, señalizando, porque la flecha amarilla es el signo inequívoco del Camino de Santiago. Un hito de mampostería. De mampostería, sí, al lado de cada iglesia. Sí. El último que se ha construido ha sido en Guadalcanal, que estamos a la espera de la construcción. Está adosado a la pared de la iglesia de la Asunción de Guadalcanal. Sí. Y ya están puestos las azulejerías en todo el itinerario local. Y también está puesto todos los hitos en el término municipal, que eso es lo que tendremos que hacer en todas las poblaciones. Os quedan por inaugurar algunos tramos, ¿no? Sí, nos quedan 5 tramos. ¿Cuáles son los que Pues quedan? nos quedan que inaugurar, pues los Cañada Rosal, Écija Cañada Rosal, el Rubio Cañada Rosal, los Corrales Pedrera y la Campana Lora del Río y Usagre Los Santos de Maimona. Sí. Lo que respecta a la Campana Lora del Río, estamos a la espera de la señalización de la fecha para poder organizar y establecer la cartelería y publicar la información. Todo esto es el primer paso de la infraestructura, el diseño de la ruta, el amojonamiento y la señalización de la ruta está hecha ya. Y la autorización de las administraciones y de la iglesia. Sí. Y ahora tendríais una segunda parte que sería buscar la implicación de las administraciones locales en diseñar la infraestructura de hospedaje. Sí. En este sentido tenemos previsto, creo que a finales de septiembre seguramente, tenemos previsto ya la segunda reunión de coordinación con los municipios. De manera que ya que se apruebe definitivamente los estatutos de la Asociación de Municipios del Camino de la Frontera y de manera que todos los municipios establezcan partidas presupuestarias para dotación de infraestructura de las poblaciones. O sea, que se formaría una asociación distinta de la vuestra, de Villaena Bay, sí. Integrada por los municipios que van a formar parte de esa ruta. Sí, porque claro, nosotros no somos autoridad competente. ¿Y eso está muy adelantado o no? Está muy adelantado. Sí, nosotros tenemos aquí las cartas de adhesión de los municipios, faltan algunos, pero bueno, sí. el 90% de las poblaciones están apoyando ya con pleno realizado, con apoyo mayoritario,
¿Tú crees que este proyecto facilitaría mucho el desarrollo turístico, económico, de las poblaciones por las que pasa? Primero, crea un producto cultural, además. Sí, crea un producto potente de proyección de nuestras poblaciones, porque no sería el esfuerzo de solo una población, sería el esfuerzo de 28 poblaciones. Con lo cual eso crea un nexo de unión y de fortaleza que hace que una persona que, aunque no sea peregrino, quiera hacer un sendero, puede dedicarse a andar 400 kilómetros con un patrimonio y riqueza cultural y patrimonial de primer orden internacional, que está oculto. Sí, yo aquí en Lora concretamente, la ermita de Setefilla, que es un patrimonio cultural de primer orden, pues solamente lo conocen los loreños y la zona de influencia. Sí. Concretamente el año pasado, yo en la conferencia que di en Oporto, en Póvoa de Barcín, con motivo de las quintas jornadas jacobeas internacionales, pues hablé de la devoción mariana en el Camino de Santiago, de la frontera, en el que mostré algunas imágenes de la ermita de Setefilla y la advocación de la Virgen. Y la verdad es que es impresionante cómo se queda la gente boquiabierta, por decirlo de alguna manera, por la devoción mariana que existe en esta zona, que en el resto de Europa no existe. Sí, sí. Y esto llama mucho la atención, la fe, por decirlo de alguna manera, que existe en nuestras poblaciones en Andalucía, que no se ha perdido, porque en muchas zonas en Europa prácticamente está perdido eso. ¿Y vosotros habéis hablado, aquí en Lora del Río habéis hablado con la administración local sobre este tema? Sí, en ese sentido... ¿Hay predisposición? ¿O no? Sí, hay disposición. La verdad es que el ayuntamiento no muestra... Hombre, en un primer momento los equipos de gobierno de los ayuntamientos muestran sospecha de que venimos a pedir dinero. Sí. Directamente vienen a pedir dinero. No, nosotros no es el caso. Nosotros lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con nuestro propio esfuerzo y sin apoyo económico de ninguna entidad municipal ni de ningún tipo. Lo estamos haciendo con nuestro propio presupuesto. Y nosotros pues estamos soportando pues el caminar, pintar las flechas, hacer los monolitos. Es cierto que ya una vez que los ayuntamientos se conciencian de eso, pues evidentemente ponen la azulejería en el camino, claro, y ponen el monolito y colaboran. Pero vaya, entonces, bueno, soportar el esfuerzo de la comida, de los 400 kilómetros andando con la pintura, la brocha, pues esos son muchos días de trabajo. Y bueno, la verdad es que los ayuntamientos... Y aquí en Lora estamos a la espera de próximas reuniones, ya para definitivamente cerrar la etapa esta y inaugurar el monolito que se hará, espero que sea pronto, y de marcar el itinerario, que ya lo tenemos aquí, que si no hay ninguna modificación, nosotros llegaremos por el Puente de Hierro. A la salida del Puente de Hierro bajaremos las escalerillas y cruzaremos por un caminito que hay para pasar por debajo del puente y coger la ruta del colesterol, paseo hasta llegar a la rotonda, antes de llegar a los juzgados, para que se llama la Plaza de Setefilla, creo que se llama. Se gira a la izquierda buscando la iglesia de la Asunción, y una vez que estamos en la iglesia de la Asunción, llegaremos por la calle San Juan, Colón, Rastro, San Sebastián, Daoiz y Cibelaverde, hasta la iglesia de nuestro Padre Jesús. Eso deberá estar señalizado con azulejo cuando llegue su momento. Claro. ¿Y de Lora pasamos a Villanueva? A Villanueva. A Villanueva, por el antiguo camino del Mármol, que es una pena que el camino antiguo que unía del camino de Córdoba, que pasaba por la Matallana, esté cortado, que es lo que nos ha obligado a desviarnos por el lateral de la vía del ferrocarril para llegar al arroyo Algarín y coger la subida al Cortijo y ya coger el camino antiguo hacia la iglesia de Santiago de Villanueva. Son 20 kilómetros aproximadamente, que es una caminata muy bonita porque está zona de campo. ¿Qué proyecto tenéis para qué calendario y qué propuesta para este curso? Pues sí, nosotros ahora mismo tenemos propuesto para este curso, el 26 de octubre vamos a inaugurar el Rubio de Écija. El 9 de noviembre, Écija Cañada Rosal. El 11 de enero, Los Corrales Martín de la Jara Pedrera. Y el 14 de marzo, Casalles de la Sierra, San Nicolás del Puerto. Y el día 9 de mayo, Alaní, Guadalcanal. Tengo que decir que también nos desplazaremos el 15 y 16 de noviembre a Portugal para hacer una conferencia en la que hablaremos de la gastronomía del Camino de la Frontera.
y concretamente aquí en Lora hablaremos de las migas de Lora. Vamos a exportar también. Y otras muchas cosas que en la medida en que se vaya... Sí. Y luego, bueno, pues evidentemente estamos a la espera también de la fecha para la reunión de los municipios. Entonces, la infraestructura que necesita aportar un municipio para esto es tener una hospedería o un sitio donde Nada, hospedarse. ¿no? Eso lo hacemos nosotros. Lo hacéis vosotros. Simplemente que manifieste su disponibilidad. Nosotros en las poblaciones que estamos encontrando, siempre encontramos gente, primero, que se ofrecen a ayudarnos. Sí. Aquí tenéis mi casa. Nosotros tenemos particulares que ofrecen su casa. No, mi casa para un peregrino está abierta. Tenemos peregrinos que han dormido en iglesia. Entonces, la hospedería que hiciera falta, por ejemplo, en un pueblo como Lora, eso... Sería un poquito más grande. Sería un poquito más grande, claro. Un poquito más grande. Es lo que hace falta. Sí. Sí. Un sitio donde acoger a los peregrinos. Claro, y luego también un punto de información. Un lugar donde se concentre la información. Sí, que puede ser el mismo punto turístico, claro, de información y turismo del ayuntamiento. Claro, porque esto no deja de ser también un foco turístico de primer orden. Vamos a ver si somos capaces de crear el producto y somos capaces de hablar para ver si en Fitur lo podemos presentar. Vamos a ver si somos capaces. Llevamos tratando de... Porque claro, hay que publicar la guía, hay que publicar los folletos. Estamos en ello. Prácticamente está más o menos diseñado. Sin prisa, pero sin pausa. Eso es, trabajamos como las hormiguitas. Sí. Bueno, pues también me interesaría que habláramos un poco de la parte espiritual del camino. Hemos hablado del trabajo que estáis haciendo, de la infraestructura, de lo que hace falta para crear ese... Pero claro, la parte espiritual del camino no la podemos dejar atrás porque digamos que es un poco esencia. Claro. Porque es lo que realmente transmite la fe que nosotros profesamos como cristianos, ¿no? Tú has vivido personalmente el camino. Sí. ¿Y cómo se vive? Yo es que no he estado nunca. ¿Cómo se vive ese camino? El camino es un camino de esfuerzo. De esfuerzo físico. Pero el camino de esfuerzo físico hace que te centres. Porque al final, como decía San Agustín, por fuera te busqué, Señor, y te encontré dentro de mí, ¿no? Sí. Entonces, la velocidad que imprime el caminar hace que una persona piense dentro de sí. Y el pensar dentro de sí hace que se encuentre. Y encontrándose de él se encuentra a Dios. Y luego también es importante la compañía, porque se encuentran otros peregrinos que unen lazos para toda la vida ya. O sea, haces amistad en el camino. Y se ayuda mucho la gente. Mucho. Y luego otra cosa que es importante, el peregrino agradece lo que encuentre, no reclama. O sea, gracias Señor por lo que me da en este día, ¿no? Y en este sentido, pues, abunda en la fe, en creer, en la creencia, en la fe superior del Ser Supremo, de nuestro Dios. Nosotros, evidentemente, nuestra fe católica. Y el principio jacobeo es un principio de acogimiento. Y aquí Lora... De hospitalidad. Claro, es que Lora, ser hospitalaria, pues, no le... De hecho, nosotros tenemos relación con muchas hermandades. Espero que aumentemos la relación con la hermandad de Setefillas, de aquí de Lora, porque la verdad es que para nosotros es un honor colaborar con todas las hermandades y que ellos colaboren con nosotros, que es lo que sería deseable, de manera que en todos los pueblos, en todas las poblaciones haya un punto de referencia, pues no solo ya turístico, sino de fe, claro, que se propague, y, como decíamos la semana pasada, ¿no? Ir por el mundo y propagar la fe, ¿no? Anunciar la buena noticia. Exactamente, se trata de eso, hay personas que cuando haces una ruta jacobea hay puntos en los que se celebra... Sí. Para abundar en este asunto, nosotros siempre recomendamos dos oraciones. Una al inicio del día y otra a la finalización del día, de agradecimiento al apóstol por el día que nos han regalado. Y entonces pues hacemos referencia al esfuerzo del peregrino, que es un día que le regalan de amistad y de hermandad con otras personas y de ayuda a aquel que lo necesita, porque hay personas que en el camino pues se le hacen ampollas y hay que ayudarlo en el camino. Hay que ponerle las tiritas, sí. Curarle las heridas. Y bueno, en este sentido, nosotros la verdad que tengo algunos casos de personas que han iniciado el camino de la frontera y cuando llevan 2 o 3 días haciendo las oraciones, al cuarto día ya cuando
por cualquier circunstancia no la han hecho, la echan de menos. Se les da fuerza para hacer el camino del día. Y luego la llegada a Santiago tiene que ser muy emocionante, sí, ¿no? La verdad es que, hombre, eso es para vivirlo, más que para contarlo. Pero bueno, porque para animar a nuestros telespectadores. Sí, la verdad, ver allí al apóstol Santiago, no ya el apóstol en efigie, sino la tumba del apóstol, que tiene una fuerza importante, una fuerza. Él es que fue el que evangelizó España y Portugal también. Sí, bueno, en este sentido tengo que decir que el primer seguidor de Santiago es de aquí de Sevilla, que fue el primer obispo de Sevilla, San Pío. Y Santo Domiro también. Y Santo Domiro. O sea que podemos decir que nosotros también tenemos algo ahí, ¿no? De santiaguista, de jacobeo. Pues entonces, allí bueno, yo he estado de visita en Santiago, pero de visita turística, y he asistido a la Mesa del Peregrino, que es muy bonita, interesante, emocionante también. Pero claro, yo creo que tiene que ser mucho más hacer la ruta y concluir en eso. Sí, porque el esfuerzo es el premio al esfuerzo. Entonces, cuando uno hace un esfuerzo con un afán, cuando se cumple ese afán, evidentemente se siente uno reconciliado consigo mismo. Sí. Que eso es importante, reconciliado con Dios y consigo mismo. Pero si has hecho también el camino interior del que estábamos hablando. Claro, es que eso es lo deseable. Eso es lo deseable. Tengo que decir que nosotros recabamos de todos nuestros sacerdotes de las parroquias que cuando vamos a hacer una visita, pues hacemos una misa o una oración en la propia iglesia. Nosotros buscamos el apoyo espiritual, y con la dirección de los sacerdotes. Y en el Rubio fue impresionante porque yo me emocioné. Cuando fui a la inauguración de Estepa el Rubio, pues tuve el honor de ser recibido por todas las hermandades y repique de campana de la iglesia. La verdad que yo me emocioné. Fue una acogida muy bonita. Muy bonita. Está recogido en la televisión local. Tenéis varios vídeos colgados en internet, he visto. Hacemos un trabajo de divulgación sin animosidad ninguna, simplemente que la gente conozca, que valore y que conozca su patrimonio, porque el patrimonio de Lora no deja de ser de los loreños, pero de la gente que vive en el entorno también y de todo el mundo. La devoción mariana a la Virgen, bueno, no es patrimonio de nadie, ¿no? Es patrimonio de todos nosotros. Claro. Y en ese sentido, pues nosotros buscamos que tengamos ese interés por fomentar el culto a la Virgen y al culto al apóstol. Y bueno, pues nada, esperemos que a nuestros telespectadores les haya interesado todo esto. Aunque solo sea para hacer senderismo, ¿no? Bueno, sí, pero se puede hacer de las dos maneras, con sentido turístico y sentido cultural y promocional de la zona, o también desde el punto de vista espiritual y de la fe. Pues se puede decir que el Camino de Santiago empieza en Lora del Río también. Bueno, pues ya lo saben ustedes. A ver si se animan. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Hombre, yo animar a todas aquellas personas que vean este programa, que busquen en su interior. No solo el aspecto senderista o de deporte, sino que es un poquito más importante eso. Y a ver si tiene también buena mano con las autoridades de la administración local. Sí, yo creo que sí. Porque bueno, la eclesiástica está aquí, don Antonio Guerramilla, en la parroquia de la Asunción. La verdad es que don Antonio Guerramilla, desde el primer momento que nosotros le comentamos el asunto, fue el que nos tomó juramento en Villanueva. Él estaba allí de sacerdote, de titular allí en Villanueva, y la verdad que nos une también una gran amistad, y desde aquí le saludo y le doy las gracias también. Muy bien, pues dicho queda. Pues nada, muchísimas gracias por venir, muchas gracias por compartir lo que estáis haciendo y por divulgarlo, y a ustedes por estar ahí y acompañarnos una vez más. Muchísimas gracias. Nos vemos, si ustedes quieren, el próximo martes.